Supe que algo andaba mal la mañana en que mi hijo Carlos entró en la cocina de mi casa en Salamanca con aquella mirada fría que nunca antes le había visto. Una mirada que me recordó a los perros callejeros que merodean por la plaza mayor buscando sobras. Y me dijo sin rodeos: Madre, tenemos que hablar de tu situación como si yo fuera una carga. Como si mis 68 años y la casa que construí con mi difunto Enrique durante 40 años de matrimonio fueran ahora un problema que él tenía que resolver. Y sentí un escalofrío recorrerme la espalda a pesar del calor de julio que entraba por la ventana abierta, porque en ese momento comprendí que mi propio hijo, la criatura que había amamantado y criado, que había consolado cuando lloraba de niño por las pesadillas, me veía ahora como un obstáculo entre él y lo que quería, Aunque tardé algunos días en comprenderlo del todo, era mi casa, mis ahorros, mi dignidad. Todo lo que Enrique y yo habíamos construido juntos durante décadas de trabajo honrado en la pequeña mercería que teníamos cerca de la catedral. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Carlos venía cada mañana con su mujer Laura, una mujer menuda de ojos oscuros que siempre había permanecido en segundo plano, callada como una sombra, y mientras él revisaba papeles y hablaba por teléfono con abogados en el salón, yo notaba cómo Laura me miraba desde la cocina con una expresión que no sabía descifrar. Era compasión, era culpa, era miedo. No lo sabía entonces, pero esa mirada sería mi salvación. Una tarde, 3 semanas después del funeral de Enrique, cuando todavía llevaba el luto en el alma más que en la ropa, Carlos se sentó frente a mí en el comedor y con voz firme, como quien anuncia una decisión irrevocable, me dijo: Madre, Laura y yo hemos decidido que lo mejor es que vengas a vivir con nosotros. Pero esta casa la venderemos para pagar tus gastos futuros y algunos problemas financieros que tengo con el negocio. Y yo lo miré incrédula, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies, porque esa casa no era solo 4 paredes y un tejado, era cada rincón donde Enrique y yo habíamos reído, donde habíamos criado a nuestro hijo, donde habíamos envejecido juntos, y le dije con voz temblorosa: Carlos, esta es mi casa, aquí están todos mis recuerdos, pero él me cortó con un gesto de la mano y respondió: No seas sentimental, madre, a tu edad necesitas que alguien cuide de ti, y nosotros lo haremos, pero necesitamos el dinero de la venta. Y en ese momento supe que mi hijo se había convertido en un extraño, en alguien capaz de arrancarme de raíz todo lo que amaba por unos billetes. Y sentí una mezcla de dolor y rabia que nunca había experimentado, ni siquiera cuando Enrique murió, porque la muerte es natural, pero la traición de un hijo es antinatural. Es contra las leyes mismas de la sangre. Pasaron 2 meses durante los cuales firmé papeles que no entendía del todo, presionada por Carlos que me decía una y otra vez: Es por tu bien, madre, confía en mí. Y yo, atolondrada por el dolor de la pérdida de Enrique y por la soledad que me consumía, accedí a todo como una idiota, hasta que una noche, cuando ya los papeles de la venta estaban casi listos, Laura entró en mi habitación sin hacer ruido y se sentó en el borde de mi cama, y me dijo con voz apenas audible: María, perdóname, pero no puedo seguir callada. Carlos está planeando llevarte a una residencia en cuanto tenga el dinero de la casa. Nunca tuvo intención de que vivieras con nosotros. Solo quería que firmaras, y sentí cómo se me helaba la sangre, como todo el amor maternal que había guardado durante décadas se convertía en ceniza, y le pregunté a Laura: ¿Por qué me lo dices ahora? Y ella respondió con lágrimas en los ojos: Porque no puedo vivir con esta mentira, porque tú no mereces esto, porque he visto cómo te ha tratado y me avergüenzo de haber permanecido callada tanto tiempo. Y en ese momento nació entre nosotras algo que ninguna de las dos esperaba: una alianza, una complicidad de mujeres que habían sido menospreciadas y que se negaban a seguir siendo víctimas. A la mañana siguiente, cuando Carlos llegó con más papeles para firmar, lo miré a los ojos y le dije: No firmaré nada más, y vi cómo su rostro se transformaba, como la máscara de hijo preocupado se caía para revelar al hombre codicioso que había debajo, y gritó: Ya has firmado lo suficiente, madre, los papeles están en marcha, esta casa será vendida y tú irás donde yo diga. Y yo, con una calma que no sabía que poseía, respondí: Entonces tendrás que sacarme a rastras. Y él, perdiendo completamente los estribos, me agarró del brazo y me empujó hacia la puerta mientras gritaba: Fuera de mi vista, vieja inútil, esta casa ya no es tuya. Y Laura, que había presenciado todo desde el pasillo, se interpuso entre nosotros y le dijo a Carlos con una firmeza que nunca le había oído:
Suéltala ahora mismo, y él, sorprendido, le gritó, tú también te pones en mi contra, y ella respondió, me pongo del lado de lo que está bien, y esto está mal, y yo, aprovechando la confusión, tomé mi bolso y salí de mi propia casa sin mirar atrás. Con el corazón destrozado pero con la dignidad intacta, caminando por las calles de Salamanca que conocía desde niña, sin saber a dónde ir, sintiendo el peso de mis años y de mi soledad como nunca antes. Laura me encontró 2 horas después, sentada en un banco de la plaza de Anaya, mirando la fachada de la universidad sin ver realmente nada, perdida en mis pensamientos oscuros, y se sentó a mi lado en silencio durante varios minutos antes de decirme, María, he dejado a Carlos, voy a separarme de él, y quiero que sepas que no estás sola, que yo voy a cuidar de ti, y yo, que había llorado todo lo que creía posible llorar. Rompí a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de gratitud, de alivio, de incredulidad ante la bondad inesperada de esta mujer, que apenas conocía, pero que se había convertido en mi única familia verdadera. Nos fuimos a vivir a un pequeño apartamento en el barrio de San Bernardo, un lugar modesto pero limpio, y durante las primeras semanas vivimos en una especie de estado de shock, procesando lo que había pasado, compartiendo nuestras historias en las largas noches de verano mientras tomábamos té de tila en el balcón diminuto, desde donde se veía el tejado de la iglesia de San Julián. Y fue Laura quien un día, mientras organizábamos las pocas cosas que yo había conseguido sacar de mi casa antes de que Carlos cambiara las cerraduras, encontró entre mis papeles una vieja carta de mi hermana Asunción, muerta hacía 10 años, en la que me hablaba de la herencia que me había dejado su marido, un hombre rico de Madrid que había hecho fortuna en el negocio inmobiliario, una herencia que yo había guardado en secreto todos estos años en cuentas bancarias que Enrique ni siquiera conocía, porque venía de mi familia, no de la nuestra común, y había sido mi pequeño seguro para los tiempos difíciles, aunque nunca imaginé que los tiempos difíciles llegarían de la mano de mi propio hijo. Laura me miró con los ojos muy abiertos y me preguntó, María, ¿esto es real? ¿Esta cantidad es correcta? Y yo asentí, sintiéndome casi avergonzada de haber ocultado esa riqueza durante tanto tiempo, y le expliqué. Nunca lo mencioné porque no quería que Carlos supiera, no quería que se volviera codicioso, pero parece que la codicia estaba en él de todos modos, y Laura, en lugar de enfadarse por mi secreto, me abrazó y dijo, esto lo cambia todo, María, esto significa que podemos defendernos, que podemos recuperar tu casa, que podemos asegurarnos de que Carlos pague por lo que ha hecho. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad legal. Contraté al mejor abogado de Salamanca, un hombre mayor llamado Don Sebastián, que había conocido a Enrique años atrás, y que me trató con el respeto que mi hijo me había negado. Y juntos construimos un caso sólido contra Carlos, demostrando que me había coaccionado para firmar los papeles, que había actuado con engaño y manipulación, que había abusado de mi vulnerabilidad tras la muerte de mi esposo, y poco a poco, con la paciencia de quien sabe que la justicia, aunque lenta, llega, fuimos recuperando todo lo que era mío. La casa fue devuelta a mi nombre, las cuentas bancarias que Carlos había intentado vaciar fueron congeladas, y él, que había gastado por adelantado el dinero que esperaba obtener de mi casa, se vio hundido en deudas, perseguido por acreedores, con su negocio al borde de la quiebra, viviendo en un apartamento mucho más pequeño que el que Laura y yo habíamos alquilado. Laura resultó ser mucho más que una aliada, se convirtió en mi hija verdadera, la hija que siempre había deseado tener. Compartíamos las tareas de la casa. Cocinábamos juntas los platos tradicionales que mi madre me había enseñado, cocido madrileño, tortilla española, gazpacho en verano. Íbamos juntas al mercado de abastos los sábados por la mañana, regatábamos con los vendedores, nos reíamos de tonterías, y por las noches hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de los hombres que nos habían decepcionado, y descubrí que Laura había sufrido durante años el desprecio de Carlos, que la había tratado como a una sirvienta más que como a una esposa, que nunca le había permitido trabajar ni tener su propio dinero. Y comprendí que las dos éramos supervivientes del mismo tipo de abuso, del mismo tipo de control, y eso nos unió de una manera que va más allá de la sangre. Es la hermandad de las mujeres que se niegan a ser aplastadas. Un año después de haberme echado de mi casa, Carlos apareció en mi puerta demacrado, con la ropa arrugada, con una expresión de derrota absoluta que casi me dio pena, casi, pero no del todo, y me dijo:
Madre, necesito tu ayuda, estoy arruinado, los bancos me persiguen, voy a perderlo todo, por favor, te lo suplico, dame algo del dinero que sé que tienes. Y yo lo dejé hablar durante varios minutos, lo dejé humillarse, lo dejé experimentar lo que yo había experimentado cuando él me había echado a la calle como a un perro viejo. Y cuando terminó, con lágrimas en los ojos, lágrimas que no sé si eran genuinas o solo otro intento de manipulación, yo simplemente le dije: Carlos, hace un año me arrancaste de mi casa, me trataste como basura, estuviste dispuesto a encerrarme en una residencia para quedarte con lo que era mío, me traicionaste de la manera más vil posible, y ahora vienes a pedirme ayuda. Y él bajó la cabeza y murmuró: Lo siento, madre, lo siento tanto, estaba desesperado, tenía deudas, no pensé con claridad, y yo respondí: No, Carlos, pensaste con mucha claridad, pensaste solo en ti mismo, como siempre has hecho, y ahora quieres que yo te rescate, pero ¿sabes qué? No voy a hacerlo, no porque sea cruel, sino porque necesitas aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puedes destruir a las personas que te aman y esperar que te salven cuando tú las necesitas. Y vi cómo se le quebraba la voz cuando preguntó: ¿Entonces me vas a dejar hundirme? Y yo, con una calma que me sorprendió a mí misma, respondí: Tú solo te hundiste, Carlos, yo simplemente no voy a ser tu salvavidas. Y él se fue de mi casa arrastrando los pies, derrotado, y yo cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación, porque aunque era mi hijo, aunque lo había amado durante 68 años de mi vida, también sabía que amarse a una misma, respetarse a una misma, era más importante que rescatar a quien había intentado destruirte. Los meses siguientes fueron de una paz que no había conocido en años. Laura y yo nos mudamos de vuelta a mi casa en Salamanca, la casa que tanto amaba, y la llenamos de vida nueva. Pintamos las paredes de colores claros, compramos plantas para el balcón, adoptamos un gato callejero al que llamamos Cervantes porque lo encontramos cerca de la biblioteca, y establecimos una rutina tranquila y satisfactoria. Yo me dedicaba a leer todos los libros que nunca había tenido tiempo de leer cuando trabajaba en la mercería. Laura empezó a dar clases de inglés a niños del barrio porque había estudiado filología, pero nunca había podido ejercer, y juntas, con el dinero de mi herencia, abrimos una pequeña librería en la calle Toro, un sueño que yo había tenido toda mi vida pero que nunca había perseguido. Y la llamamos Las Páginas de Asunción, en honor a mi hermana que me había dejado esa fortuna que ahora me permitía vivir con dignidad y propósito. Carlos volvió a aparecer 6 meses después, esta vez con un aspecto un poco mejor, con ropa limpia, con una expresión más humilde, y me dijo: Madre, no vengo a pedir dinero, vengo a pedir perdón, he estado en terapia, he estado trabajando en mí mismo, he comprendido cuánto daño te hice, cuánto te he fallado como hijo. Y no espero que me perdones, solo quiero que sepas que lo siento de verdad, que si pudiera volver atrás y cambiarlo todo, lo haría. Y esta vez, cuando lo miré a los ojos, vi algo diferente, vi genuino arrepentimiento, vi el niño que había sido antes de que la codicia lo corrompiera, y sentí que algo dentro de mí se ablandaba. No lo suficiente como para olvidar, pero sí lo suficiente como para empezar a sanar, y le dije: Carlos, te creo que lo sientes, pero debes entender que el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como eran, no significa que voy a rescatarte financieramente. No significa que voy a olvidar lo que pasó, significa simplemente que no voy a seguir cargando con el odio, porque el odio solo me hace daño a mí. Y él asintió, con lágrimas reales esta vez. Y me dijo: No espero nada más, madre, solo quería que supieras que he cambiado, que estoy tratando de ser mejor. Y yo le toqué la mejilla, un gesto maternal que no había hecho en más de un año, y le dije: Entonces te deseo lo mejor, Carlos, pero mi vida ahora es mía, mi felicidad no depende de ti. Depende de mí y de las personas que he elegido tener a mi lado, y él se fue después de eso. Y aunque siguió viniendo de vez en cuando, manteniendo una relación cordial pero distante, nunca más volvió a ser el centro de mi vida, nunca más le di el poder de hacerme daño. Ahora, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, sentada en el pequeño despacho de nuestra librería, con Laura organizando los libros nuevos que acaban de llegar, con Cervantes ronroneando a mis pies, con el sol de la tarde entrando por la ventana e iluminando las páginas de los cientos de libros que nos rodean, me doy cuenta de que he encontrado algo que nunca pensé que tendría a mis 68 años. Verdadera independencia, verdadera paz,
Verdadero amor que no está basado en la obligación de la sangre sino en la elección consciente de estar juntas. Y comprendo que la mayor lección de toda esta terrible experiencia ha sido descubrir que mi valor no viene de ser madre, no viene de ser esposa, no viene de lo que puedo dar a otros, sino de quien soy yo, María, una mujer que ha sobrevivido a la traición, que ha encontrado fuerza en la adversidad, que ha construido una nueva familia basada en el respeto mutuo y el amor genuino, y que finalmente, después de tantos años de vivir para otros, ha aprendido a vivir para sí misma sin sentir culpa, sin sentir vergüenza, simplemente sintiendo la satisfacción profunda de saber que soy suficiente, que siempre he sido suficiente, y que las personas que realmente me aman lo saben sin que tenga que demostrarlo constantemente. Y esa tranquilidad del alma, esa certeza de mi propio valor, es la verdadera herencia que me he dado a mí misma, mucho más valiosa que todo el dinero de mi hermana Asunción, porque es algo que nadie, ni siquiera mi propio hijo en sus peores momentos, puede quitarme nunca.